Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar así en frío y así en crudo de la figura de Nigel Williams-Goss, uno de los fichajes de esta temporada del Real Madrid y que desde mi punto de vista, y creo que desde casi el 100% de los aficionados del Real Madrid de básquet, está siendo el fichaje que menos nivel está prestando en favor del equipo y que, bueno, sí que es verdad que ha tenido buenos partidos y que es un jugador que tiene carácter defensivo, lo está demostrando, dentro del debe ofensivo que está viéndose, ¿no?, al jugador de Gonzaga. Pero la cuestión y la pregunta ¿es base nivel Real Madrid Nigel Williams-Goss? Y muchos diréis, con razón. Bueno, Quique, esto a lo mejor es un poco precipitado porque estamos a mediados de octubre. Perfecto y totalmente lícito, lógicamente, pero creo que no está de más hacerse este tipo de preguntas viendo ciertas acciones en la pista de Williams-Goss, sobre todo en ataque. Porque en defensa creo que es un tío que, si no da al máximo, tiene bastantes conceptos de defender con manos, piernas y cuerpo, tanto a escoltas como bases rivales, y incluso ha tenido momentos esta temporada de secar a algunos jugadores del equipo rival. Pero claro, Williams-Goss y todo lo que ha demostrado el año pasado en Lokomotiv Kuban, a uno que haya visto poquito de Eurocup, pues lógicamente Nigel Williams-Goss tiene bastante más nivel de lo que estamos viendo. Pero claro, el peso de la camiseta del Real Madrid es otro, y las necesidades con respecto a Kuban también son otras, ¿no? Realmente. Pero no estamos viendo a ese jugador que tenga la capacidad de romper en el 2-2, en el 1-1 a la hora de penetrar, con la potencia, jugar esas bandejitas, esas bombas que deja a media distancia. Está haciéndolo de manera puntual, por momentos, y no está queriendo ser protagonista del juego. Todo lo contrario a Thomas Heurtel, que sí, es un jugador más creativo, claro que sí, pero sí que está siendo más el mismo, para bien y para mal. Pero de Nigel Williams-Goss la sensación que tengo es que le veo demasiado tímido y nervioso, por ejemplo, a la hora de subir el balón. Está teniendo problemas serios para hacer circular y estructurar el 5 para 5 en pizarra. Le está costando marcar las jugadas, cosas que deberían ser muy sencillas para un tipo de su calidad. Entonces, la pregunta abierta ¿es realmente Williams-Goss lo que necesita el Real Madrid? Bueno, yo me voy a responder con mi propia opinión, que para eso hago yo el vídeo. Pero mi opinión es que sí que es por perfil un base necesario y diferente a lo que es Thomas Heurtel. Más físico, más fuerte, mejor defensor, un jugador más finalizador que creador, pero creo que tiene que dar un paso al frente en ataque, querer más el balón, sentirse más libre para hacer su propio juego, y no creo que el ASO precisamente nunca condiciona a los bases en ese sentido, creo yo. A Williams-Goss no lo está condicionando para que no se sienta importante. No digo ser la estrella como en Lokomotiv Kuban, pero sí sentirse un jugador más relevante, tener más impacto en el juego ofensivo y en la fase ofensiva del Real Madrid de básquet esta temporada. Entonces, creo que sí que es un jugador que, si da su tope, puede estar en ese nivel Real Madrid y que se configura bien, se amolda bien a lo que es Thomas Heurtel, por ejemplo, como pareja de bases titulares. Pero debe dar un paso adelante, jugarse más los tiros de tres sin ser un tirador, tiene que pensárselo menos a la hora de tirar por fuera, le flotan bastante y puede tirar, lo ha demostrado. Entonces tiene que tener mucha más personalidad en la pista y ser un tipo con mayor celeridad en sus movimientos a la hora del bote, porque si no, defensas tipo Euroliga le pueden generar muchos problemas. O sea que creo que ahí tiene que dar ese paso al frente y esperemos que lo pueda dar un Nigel Williams-Goss, que obviamente las conclusiones pueden ser prematuras, pero que a día de hoy, desde luego, está bastante lejos de lo que debe ser su propio nivel dentro de un equipo de la exigencia del Real Madrid.